Aquí corriendo un poquito con las ocupaciones. Muy bien, Milen, vamos a continuar con la clase. Antes de hacerlo, quería mostrarles este driver. No sé si se acuerdan que les dije que tenía por ahí un driver para motor DC. Eh, entonces, lo que quiero mostrarles básicamente es que aquí tiene una entrada para voltaje, que es el voltaje de lo que sería el estator, donde dice IN, pues no sé qué hacen a leer, por ahí dice IN DC. Índice más menos. Ahí vamos a conectar in out, perdón, donde dice out, donde dice in, luego dice out. Ahí en el out vamos a conectar lo que es el estator. En el in se conecta pues la fuente de voltaje que no será, obviamente que no es regulada. Se mete ahí para el driver, ¿no? Puede ser, por ejemplo, este driver trabaja incluso este, hasta para motores que demanden hasta 20 amperes, no, perdón, 30 amperes para 30 amperes. Y dice ahí su carcasa, dice DC motor, ¿no? Bueno, se alcanzan a leer por ahí. Y ya en la parte de abajo trae otro conector, donde este conector de aquí, donde ya se van a conectar el motor y se van a mandar las señales de control. ¿Ah? Por ejemplo, como el brake, por aquí está el brake, no se lo alcanzan a ver. Break y el DIR también está un poquito más adelante por acá. El DIR. Para cambiar la dirección del motor. Entonces, eh, tiene el frenado regenerativo también. Tenemos el que les comentaba regenerativo. Y como trae DIR, pues obviamente se entiende que trabaja en los cuadrantes 1 y 3. O sea, en general este driver trabaja en los 4 cuadrantes que ya habíamos comentado en clases pasadas. ¿No tiene alguna pregunta este driver? Y este driver utiliza MOSFETs para la parte de potencia. No es de SSRs. ¿Una pregunta que tengan, compañeros? Ya lo encontré. Ahí el driver no alcanza a ver o no sé si tenga la bornera para variar la velocidad o con un pot. Sí trae una entrada para variar la velocidad. Debe traer, déjenme. En los que dice aquí S1, S1, S3. Sí, no se alcanzan a ver. Sí, sí, sabe. Ahí podemos conectar un potenciómetro. De hecho, el S1 es para velocidad y el S2 y S3 ahí puedo meter conectar un potenciómetro. Y el común lo mandaría a S1, el común del potenciómetro.
o bien pues le mando por S1 una señal analógica. Puede ser con un DAC, ¿no? Sí, con un DAC, exactamente. ¿Y en cuánto anda y para qué caballaje es ese? Este es para 30 amperes. Ahora sí que los DC como que más que caballaje los manejan como en amperes. Ya los de corriente alterna se manejan en HPs. Entonces miren, hijo, aquí a lo mejor no van a alcanzar a ver, pero abajo de la tarjeta, entre la tarjeta y el disipador, están los MOSFETs. Yo creo que no van a alcanzar a verlos porque la luz también como que nos... Como enfrente. No, no se ve, ¿verdad, compañeros? No, como que lo inclina tantito. Es que no. No, yo creo que... Bueno, pero justamente el disipador es para que ahí se disipen los MOSFETs, ¿no? Y la tarjeta no es tan compleja, la tarjeta. Es más, es más compleja la de un inversor, ¿no? Un variador de frecuencias. No es ¿Son tan- caros, profe? ¿Perdón? ¿Son caros? Ah, me habías comentado el precio, ¿verdad? Me habías preguntado Sí. también el precio. Fíjense que este driver es chino cochino. Entonces no es tan caro. Yo creo que costó como creo que eran $150. $3,000 aproximadamente. Como quiera, pues como dicen por allí, es una lana, ¿verdad? Pero no es tan caro. Entonces con este podemos conectar un motor de hasta 30 amperes. 30 amperes. A 24 volts. 24. También por ahí tenemos, pero no, ese sí lo usamos. Compramos una versión para 48 volts. 30 a 48 fue el que... No, de hecho el que finalmente metimos fue uno de 50 a 48 volts. Porque finalmente utilizamos. Hay muchos DC comunes en la industria que se conectan a 90 volts o a 180 volts. ¿De acuerdo? Este driver lo queríamos así con entrada DC. Fijan aquí nos comenta nos dice que es DC la entrada, porque estaba, digamos, previsto que funcionara en un robot AGB, baterías. Entonces lo que teníamos disponible para alimentación, pues eran baterías. Ah, eh, por eso se pidió así de entrada DC, porque muchos industriales, pues la entrada puede ser 110 o 220, ¿bueno? De AC, no DC, de AC. Y ya internamente traen su rectificador. ¿Y cómo podemos saber? Por si ese que tenía de 30 amperes a 24 volts, ¿cómo podemos saber o aproximar el par del motor que podemos conectar? Lo que pasa que digamos que el flujo es al revés, ¿no? O sea, lo que primero, digamos que dimensiono es el motor, ¿sí? Para una aplicación lo que vas a dimensionar de primera mano es el motor, que cumpla con el torque requerido en la aplicación, que cumpla con la velocidad, eh, las dimensiones, ¿no? Hay detalles, ¿no? Que hay que estar viendo. Principalmente, pues es que cumpla con el torque y la velocidad. A partir del motor, vamos a seleccionar el driver. O sea, no es al revés, ¿eh? No es de que, yo tengo un driver y voy a ver qué motor le queda.
No, sino que tengo primero el motor. En mi aplicación lo que voy a buscar primero es qué motor me funciona. Ya que lo dimensioné, nos vamos entonces a ver qué driver ocupo para controlar ese motor. Entonces, pues obviamente en las hojas de datos del motor me va a decir la corriente que demanda, el tipo de motor que es, y en base a eso, pues ya voy a seleccionar el driver, ¿no? Hablando de motores DC. Me va a dar la corriente o la potencia, ¿no? Igual el driver lo puedo seleccionar por potencia o por corriente. Y el voltaje, obviamente, de alimentación del motor. Entonces, es más bien qué motor ocupo y a partir de ahí selecciono el driver. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar entonces con la clase de ¿Viendo el documento? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, ese era el de otro abierto. Entonces, ya vimos los tipos de motores monofásicos, ¿verdad? Que arranque por condensador, fase partida, y estábamos viendo ya lo que es el control de los motores, ¿recuerdan? Entonces, bien, los métodos, fíjense aquí, antes de entrar al método, a ver, pónganse a pensar cómo le harían para controlar, o sea, para variar la frecuencia. Ya sabemos que para controlar motor de AC, en este punto ya sabemos que hay que variar la frecuencia, ¿de acuerdo? Hay que variar la frecuencia de alimentación para el motor, ¿sí? Ya lo sabemos todos. Ahora, eh, ¿cómo variarían la frecuencia? ¿Qué usarían para variar la frecuencia? ¿Qué técnica, qué método usarían? ¿Cómo se les ocurre que podrían hacerlo, no? Contemplando también, bueno, yo creo que antes de llegar al método, bueno, sí, vamos a ver el método, pero hay que contemplar también la parte de potencia, ¿no? ¿Qué potencia utilizaríamos para controlar un motor de AC? Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Quién nos dice qué idea tendría para hacer esta tarea? A ver, vamos a empezar con
voluntarios para ver cómo andamos, ¿no? Recuerden que no pasa nada, o sea, si la respuesta es NPI, pues no pasa nada. Estamos aquí para aprender. Viridiana, ¿puedes comentar, por favor? Puede prender sus cámaras para estarlos viendo también. Viridiana, ¿nos escuchas, Viri? Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué? No, estoy pensando sobre cómo variar la frecuencia. La verdad, no se me ocurre nada. Sí, no pasa nada. Bien, vamos a ver, Pedro. ¿Qué se te ocurre, Pedro? No, profe, ando igual. ¿Sí? Bien, no pasa nada, Pedro. Juan Pablo, Sí, no sé, para no variar tanto, con un tren de pulsos, algo así, no sé, creo que sería lo único. ok. Está bien, Juan Pablo. Juan Hernández. Me repetí la pregunta, profe. Mandé grupo, pero no sé qué pregunta. Ah, ok, sí, es que luego se corta un poco la voz. Sí, ¿cómo pueden controlar o cómo podemos, o sea, ya sabemos que un motor se puede controlar en cuanto a su velocidad se refiere, pero podemos controlar su velocidad con una señal de frecuencia variable, ¿no? Una señal alterna de frecuencia variable. Sabemos que en la toma de corriente tenemos una frecuencia fija de 60 Hz. Tenemos que hacerla variar, que vaya, por ejemplo, de 0 a 60 Hz, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Yo? ¿O quién sigue, profe? ¿Sigue Juan? Sí, Yo. sí. Ajá. Ya estamos en alterna, ¿verdad? Ya estamos en la terna. Pues lo que yo conozco es que primero la alimentación viene de alterna, después se convierte a corriente directa y después se vuelve a convertir a corriente alterna, pero ya con la frecuencia que nosotros queramos. Ajá, pero ¿cómo la conviertes a esa frecuencia? Pues el chiste es Pues yo me como imagino que es con un DAC. un DAC. Puede ser con un DAC o puede ser switchando una serie de transistores, podría ser. Que, bueno, sí, efectivamente es una conversión primero alterna, luego se pasa a DC y luego otra vez alterna. Pero ya esta alterna ya es controlada, ¿no? El chiste de aquí es cómo controlo, ¿no? Esa parte, esa frecuencia variable, pero sí, esos dos puntos están bien, Juan. A ver, Chema, ¿nos puedes comentar, Chema? Sí, yo había visto uno que entraba la señal y lo hacían con un rectificador de diodos. Ok, Rectificaban la señal y luego la mandaban a... Era trifásico, entonces eran 9, ¿cómo transistores. se llaman? IGBTs. Sí, creo que- Bueno, igual son transistores, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí que tibio, dicen por ahí, ¿no? Por ahí va la idea. Hay que afinar muchos puntos, pero por ahí va la idea. Gracias, Chema. Jorge, La verdad es que no sabía cómo funciona un rectificador de frecuencia y estaba buscando en internet. Y pues sí, se siguen una serie de pasos. ok. ¿Qué? Lo que comentan ya, pues varias etapas. Bueno, etapas. Bueno, muy bien. Sí, sin googlear, pues, hoy paso les digo, no hay bronca si es en NPI, no pasa nada.
Jonathan, gracias, Jorge. La verdad no lo sabría. Gracias, Jonathan. Alberto. Ok. ¿Cómo hacemos variar la frecuencia que alimenta un motor de AC? El PWM. Este, sí, pero, o sea, no, recuerden, el PWM puede ser una técnica que se usa para muchas cosas, pero esa modulación, pues, por sí sola la señal de, si yo digo señal con PWM, pues no digo nada, ¿no? Como ya lo habíamos comentado anteriormente. Sino que tengo que ver, el método completo, ¿no? Desde la potencia, porque si yo mando PWM, pues que estoy mandando puro tren de pulsos cuadrados, ¿no? Y eso pues no le sirve nada a un motor de AC. Le puede servir a lo mejor a un motor DC, pero igual en el DC tengo que complementar, ¿no? Transistores, etc. Ahorita vamos a ver, no se preocupen, ahorita vamos a ver, ya vi más o menos cómo andan en el tema y les comento, pues es muy interesante, ya les había dicho, es muy interesante este tema. Y aparte muy útil porque además de que nos sirve para el control de los motores de corriente alterna, pues también nos, eh, nos va a servir en el caso de los servomotores. O sea, digamos que la parte de potencia es muy similar, ¿no? Para los servomotores industriales, ¿no? Ya vimos en términos generales que es un servomotor, pero hablando de servomotores industriales, sería el caso. Muy bien. Ahora, mira, vamos a empezar con la parte de potencia. Ustedes, ¿cómo creen que podrían generar, hablando de la potencia, ¿verdad? Podemos usar lo que tengamos a la mano, desde relevadores hasta diristores, ¿no? Pasando por transistores. ¿Cómo podrían generar esa corriente alterna? O sea, imagínense ahorita nada más en una corriente fija, pero que ustedes la pudieran generar. ¿Cómo la podrían generar? Ya no piensen tanto en que va a ser variable y todo ese show, ¿no? Vamos a pensar más bien en que generaríamos una señal de corriente alterna fija. Entonces, centrándonos en la parte de potencia, ¿cómo le harían? Profe. Adelante, Juan. Bueno, acabo de pensar, si nosotros tenemos una corriente, bueno, es que se construye a partir de una corriente directa, pues en una corriente alterna sabemos que cambian los polos primero, ¿no? Y también sabemos que conforme avanza con el tiempo, va aumentando su amplitud. Entonces yo lo que haría sería aplicar la misma energía, el mismo voltaje, pero a diferentes tipos. Conforme va pasando el tiempo, bueno, voy switchando para que vaya incrementando el voltaje. No sé si ahí se tenga que ocupar un circuito de carga como un capacitor. Y así puede construirse una señal con esa onda sinusoidal, digamos. Voy switchando el tiempo, se va incrementando el voltaje y después invierto los polos y vuelvo a switchar hacia abajo. ¿Y qué usarías como elemento de potencia? Como elemento de potencia, ¿se refiere al dispositivo? Sí. Un transistor, yo creo que un transistor. Un transistor. Sí, porque un seguidor, un opamp, creo. Fíjate que lo que comentas Sí. Bueno, a ver si quieres seguir complementando. No, pues creo que ya quedó ahí mi idea. Ok. Yo creo que con Profe, transistor. bueno, en la universidad hicimos una práctica parecida, pero ocupamos
un op-amp y generaba una señal cuadrada. Y lo metíamos a otro op-amp y ya nos generaba lo que era la señal de unidad, pero era muy pequeña, de 5 o 9 volts. ¿Sí? De 5 a 9 volts. Muy bien. Fíjense que mira, lo que comentan, ahorita lo que comentan más o menos, o un poco más lo que comentaba quizás Juan. eh, Comentaba Juan, híjole, me pusieron una reunión ahorita a las 12. Este, lo que comentaba Juan es un cicloconvertidor, bueno, más o menos se parece un poco a un cicloconvertidor eh, que va dando como diferentes voltajes, ¿no? Pero se hace con tiristores. Se controla el ángulo de disparo en diferentes tiempos y se va como limitando, ¿no? Ahí el ángulo de disparo. Eh, Ya, lo que comentaba Chema, pues, se parece un poquito porque son como niveles de voltaje también, ¿no? Pero bueno, son técnicas que se usaron hace varios años, que hoy en día ya no se utilizan tanto, ¿no? Entonces, bien, vamos a verlo. Voy a llegarles tarde a la junta a estos chavos. Acabar de ver esta idea. Ahí ven el. Ya más o menos el pizarrón, ¿verdad? ¿Lo ven bien? ¿Menos? Sí, sí se ve. Sí. Miren, tiene también dejo de presentar, ¿no? Para que los que no lo tienen configurado. Ok. Entonces, ya habíamos comentado, tenemos una entrada de AC. Vamos a hablar ahorita de un motor monofásico. Vamos a una entrada de AC, vamos a poner que 120 volts. ¿Pero? ¿Cómo lo paso a corriente directa? ¿Cómo lo paso a corriente directa? Con un rectificador con diodo o el puente completo. Vamos a poner aquí un puente rectificador.
Entonces, es un puente integrado, ¿no? Es que viene ya con el puente completo integrado. Bueno, yo ocuparía aquí a la salida, obviamente ocupo un filtro, ¿no? Primero, filtro que podemos hacer pasivo aquí, hacia abajo. Tengo que salir. ¿Y qué voltaje tengo? ¿Qué voltaje tengo a la salida? Raíz de 2 por el voltaje de entrada. ¿Cuánto tiene del voltaje de entrada, profe? 120. 169.7. 120 por raíz de 2, ¿no? Entonces, Sí. ¿siento qué? 69.7. Vamos a poner 170. Ya mejor. DC, 120 volts de DC. Bueno, va a variar mucho. Por ejemplo, aquí sí decir, en los contactos tenemos 132 más o menos. No puede 130. ¿Sí? Puede hacer la operación con 130, Juan, ¿no? 183.8. Bueno, pues aquí andaríamos entre 170 o entre 170 y 180, ¿no? 84, podría ser. Sí, más o menos. Ok. Así que va a depender de donde estén conectándose, qué voltaje, porque varían, ¿no? De hecho, muchos lo conocemos como 110, otros los conocemos como 115, otros como 120, otros 125, 127, 128, y que se anda uno. Porque Pero es, eso sí es porque varía la señal o por ruido eléctrico o alguna señal que esté montada ahí. es el voltaje de la red que manda la CFE, ¿no? Que luego manda, dependiendo del transformador, varía un poco ese voltaje. Depende de la zona en donde estés, ese voltaje va a variar un poco, ¿no? Entonces, en tu casa, si lo mides, no sé si tienes por ahí un multímetro, medirlo, a ver cuánto te da. Nos comentan los que tengan ahí algún multímetro que puedan medir de la red de su casa, que nos comenten cuánto les dan. Ay, creo que. $121 a mí. 21, para que vean que no es constante. Aquí sí yo tengo 130. Tiene por ahí un multímetro que pueda. Déjame hacer una llamadita. Entonces, por ahí, los que tengan multímetros, se pueden checar, por favor, qué voltaje tienen. 117.
Entonces, escuché que alguien les dio 117. Sí, yo. Entonces, fíjense cómo es muy variable, ¿no? Entonces, depende de cuánto les dé acá, pues van a tener la salida de este lado, ¿no? Les comento yo aquí, sí tengo 183, 184 en DC, ya rectificado, pero porque mi voltaje está en 130, aproximadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo de 117, ¿a ti cuánto te dio, Juan? ¿120 qué dijiste? ¿121 dijiste, ah? 21. Sí, 121. 121. Ah. Ok, bueno, ya tengo aquí la salida, pero la salida, ¿cómo es? Es DC, ¿no? Es una línea, si yo lo gráfico, pues es Constante. Ujú. bastante directa, ¿no? Mientras que de este lado, pues ya sabemos que tenemos una señal alterna. Entonces, aquí el truco está en cómo paso este DC a AC. ¿Cómo le hago? Y bueno, aquí nuevamente entra el tema del puente H. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta es con un puente H, ¿no? En la parte de potencia es con un puente H. ¿Por qué un puente H? Acuérdense lo que hacíamos con un motor DC. Lo girábamos, lo voy a poner a este lado. Invertíamos la corriente, ¿no? Y el voltaje, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, lo voy a poner con transistores. El voltaje de aquí lo voy a conectar acá. Tierra, pues ya sabemos que este punto es tierra. Entonces, fíjense, lo que yo hacía en el motor DC para invertir el giro es pasar la corriente en un sentido y luego en el otro. ¿Qué pasa si esto lo hago más rápido? Imagínense que lo hago 60 veces por segundo. En los 60 Hz, ¿no? Que tenemos. Obviamente tengo que hacer en un sentido y en otro sentido es una vez, ¿no? Hagan de cuenta, cuando pasa la corriente del sentido a la derecha del motor es media vez y a la izquierda es otra media vez. En conjunto los dos, ida y vuelta es una vez, ¿no? Para un ciclo. ¿No? Para un ciclo. Entonces, fíjense, lo que se hace es esto. Vamos a señal alterna. Voy a conectar el transistor 1 y 4. Los voy a conectar. ¿Cuánto tiempo? Yo quiero seguir la señal alterna. ¿Cuánto tiempo dura? El medio ciclo, ¿cuánto dura? A ver, sáquenla, por favor. 8.3 milisegundos. 1 entre 60 y luego entre 2. 8.3 milisegundos. 1 entre 60 Hz. ¿Cuánto nos da? ¿16 qué? Milis. 0.6 milis. 6 milisegundos. Pero esos 60 Hz es el ciclo completo. Yo quiero medio ciclo, entonces esto entre 2 ya me va a dar los 8.3 milisegundos. ¿Bueno? ¿Qué es el tiempo que dura cada semiciclo de la corriente alterna que tenemos en nuestras tomas caseras, ¿no?
Entonces esto mide 8.3 milisegundos. Y acá, 0.3 milisegundos. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto estos dos, el 1 y el 4, transistor 1, transistor 4, los conecto 8.3 milisegundos? ¿Qué voy a ver en mi gráfica? Una señal cuadrada de 8.3 Una milisegundos. señal cuadrada. Ujú. Oye, ¿viste pulso? ¿De acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a ver, verdad? ¿Ahí? ¿Alcanzan a ver? Sí, Sí, todavía. Ok. ¿Esto cuánto va a medir? 8.3 milisegundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo saco el ciclo negativo que tenemos acá? ¿Cómo saco ese ciclo negativo? con ¿Con nosotros el 2 y el 3? Con el 2 y el 3. Ahora lo que voy a conectar es el 2, 3. ¿Cuánto tiempo? También 8.3 milisegundos. Pero como el 2 y el 3 van a dejarme pasar la corriente en sentido contrario para acá. ¿Qué pasa? Ser negativo, ¿no? Un voltaje negativo. Acuérdense que el 1 y el 4 me dejaban pasar la corriente en este sentido de la flecha negra. Este es el positivo, ¿ah? Que ya tenemos aquí, el positivo. Si yo conmuto el 2 y el 3, entonces va a ser el negativo. ¿Qué va a pasar? Pues que voy a ver mi gráfica, voy a ver la señal negativa. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo lo voy a tener así? 8.3 milisegundos. Obviamente, cuando yo activo el 2 y 3, tengo que apagar el 1 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Y después apago el 2 y 3 y repito otra vez 1 y 4. ¿Cuánto tiempo? 8.3 milisegundos. Y así me voy. Ahora, después del 1 y 4, otra vez repito el 2 y 3, y así me la llevo. Sería otra vez el 1, 4. ¿Sí se entiende cómo funciona? Sí. sí, profe. Doc, y entonces en ese sentido se podría tener hasta frecuencias más altas, o sea, nominalmente pues, 60 Hz, ¿no? Pero pudiéramos trabajar como 80 o así, si Sí, la claro, electrónica nos lo permite. claro que sí. De hecho, hay variadores de frecuencia comerciales que manejan hasta 120 Hz. Entonces, yo puedo hacer que un motor de corriente alterna sea más rápido. No se usa tanto en la práctica porque cuando yo le exijo más de lo normal al motor, pues pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Una se sobrecalienta y la otra que los rodamientos pues no están preparados para esas velocidades y se desgastan más rápido. No es tan común hacer eso, pero se puede hacer definitivamente. Los variadores de frecuencia vienen con esas funcionalidades de aumentar de más de 60 Hz la salida de frecuencia, ¿verdad? Pero normalmente se maneja de 0 a 60. Eso es lo convencional, digamos, lo más aceptado, digamos, ¿no? Porque de por sí Sí, ¿no? ya el motor sufre un estrés. ¿Y adelante? Le iba a comentar de que, bueno, regularmente se busca reducir la velocidad Sí, o sí puede ser. aumentarla. Bueno, reducirla, ¿no? Pues, es más reducirla, pero más bien lo que se busca con esto es tener un rango de velocidades, ¿no? Tener un rango. A veces sí, como que es más común reducirla, pero lo más, digamos, si yo meto un valor de frecuencias, pues lo que normalmente estoy buscando es hacer un control de velocidad.
un 0 a 60 Hz. ¿Vale? Bueno, ahora ya tenemos esta señal, pero ¿ustedes qué opinan de esa señal? Hay que filtrarla. ¿Qué Un pasa si filtro esta pasa señal? abajo. No, de todos modos, no me ayudaría mucho filtrar esta señal, porque toda la energía está ahí, ¿no? Entonces, yo puedo filtrar y quitar los picos, pero no me ayuda mucho un filtro, digamos. ¿Qué pasa si yo le entrego esta señal a un motor? Se quema. Fíjense que no se quema. Hace De hecho, corto. los primeros inversores así trabajaban. Los inversores de los Corriente. años 60 así funcionaban. Y los hacían con tiristores. Porque el tiristor, pues, no me daba más chance. Era lo más que podía yo alcanzar, ¿no? Con el tiristor hacía estas frecuencias de fricción. Pero, ¿qué pasaba? Que el motor se sobrecalentaba y además vibraba mucho. O sea, esto, imagínense, darle una señal cuadrada al motor, pues lo hace vibrar tremendamente, ¿no? Entonces, tenían que sobredimensionar mucho el motor. O sea, si van a usar un HP, le metían un motor de 2 HP, ¿no? Para que aguantara el sobrecalentamiento y la carga y todo ese show, ¿no? Tengo una punta de más luz. O de abajo. Entonces, sí se entiende el concepto. O sea, aquí lo más importante, y por eso empiezo con esta señal cuadrada, ¿no? Lo más importante es que entiendan el concepto de la señal cuadrada. O bueno, el concepto del inversor. De hecho, a esta parte del puente H se le conoce como inversor, porque invierte la señal de C a AC. Esta es la parte que se le conoce como inversor. Comercialmente, si ustedes van y piden un inversor, normalmente los proveedores que se dedican a vender este tipo de equipos, sin ningún problema les van a decir, sí, aquí está tu variador de frecuencias, ¿no? O sea, te entienden perfectamente si tú le dices, oye, tienes un inversor de tanto caballaje, etcétera, etcétera, les entienden, ¿no? Muchas veces los proveedores incluso manejan la palabra inversor. Ellos mismos te dicen, oye, vendo inversores, ¿no? Últimamente como que se ha adoptado más el término de variador de frecuencias, pues que es un término, digamos, más completo, ¿no? Es decir, variador de frecuencias. Me refiero a todo el equipo y no nada más a la parte que invierte. Bueno, bueno. Entonces, miren, esta parte de aquí, con las técnicas modernas, se puede hacer que se parezca mucho más a una señal senoidal. ¿Ah? Y esa es la parte de la técnica de la técnica que vamos a ver. Antes de continuar, les voy a dejar una tarea, perdón, de un control para motor de corriente alterna con tiristores. Un control de fase nada más, como lo que comentamos en la clase pasada, con tiristores. Encuentran un circuito que controle motores alternas y lo explican, por favor, para la siguiente clase. No, bueno, la siguiente clase el lunes, ¿verdad? Les voy a echar que sea para el siguiente viernes. A lo mejor el lunes se los junto con otra, pero que tengan un poco de tiempo para investigar. Para el siguiente viernes, al rato se los pongo en el EPUB la actividad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, entonces la tarea es encontrar un circuito para el control de fase con tiristores y explicarlo. Sí, con tiristores, pero para motor de corriente alterna. Ok. Y explicarlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale, sí. Bueno. ¿Una pregunta hasta aquí? La tarea es lo único es investigar más o menos la parte de puente H.
No, va a ser con tristores, es más bien para... Ah, sí, pero con tiristores. Sí, con tristores. Sí, no Ok, tiene que ser, no va a ser puente H, va a ser más con tristores. Para que ok. sigan, por aquí estamos viendo la parte del puente H, eso en clase, y que no dejen de lado la parte de los tiristores, ¿no? Que luego muchos no los han visto o manejado hasta ahorita. Ya les dejé una tarea de eso, ¿no? Pero eso es para complementar. ¿Vale? Bueno, voy a tener que dejar aquí, compañeros, porque ya me están ahí mandando mensajes de la junta. Vimos muy poquito el día de hoy, pero esperamos que el lunes terminemos ya con este tema para poder continuar con la parte de PLCs. ¿De acuerdo? Como quiera, por ahí voy guardando las horas y en la última semana podemos hacer recuperación de clases, ¿no? Para más o menos pongamos. Ya después de la última semana no podemos tener clases porque ya empiezan ustedes con otras actividades y también aquí ya me piden que suba calificaciones. ¿De acuerdo? Bueno, compañero, entonces, De si no acuerdo, tienen Doc. alguna otra pregunta, nos vemos el lunes. Saludos, ¿Sale? buen fin. Bueno, gracias. Sale, Doc. Nos vemos. Buen fin. Igualmente, hasta luego. Hola, compañeros. Bye.